La noche envolvió a Vera en un manto oscuro y en su reposo se vio sumida en una terrible pesadilla. En medio de la oscuridad de ensueño, se encontró luchando por escalar una montaña empinada, enfrentándose a obstáculos traicioneros a cada paso. El viento aullaba, frío y cortante, como si la propia naturaleza se resistiera a su viaje. Vera avanzó con determinación, pero la montaña parecía elevarse infinitamente ante ella. Rocas afiladas y resbaladizas pusieron a prueba su fuerza y equilibrio, mientras el tiempo parecía distorsionarse, como si estuviera corriendo contra un reloj invisible. La voz del viento susurró oscuras promesas, haciéndose eco de sus preocupaciones más profundas. Podía sentir el peso de una responsabilidad aplastante sobre sus hombros, una carga que se intensificaba con cada momento que pasaba. Sus hijos, atrapados en algún lugar más allá de la cresta inalcanzable de la montaña, clamaron pidiendo ayuda. Cada respiración de Vera resonaba como un grito ahogado, cada latido de su corazón se sentía como un tambor resonando en su angustia. Los árboles circundantes susurraban oscuros secretos, como si el bosque estuviera vivo y consciente de la pesadilla que lo envolvía. A medida que ascendía, el terreno se transformaba, adquiriendo formas distorsionadas que desafiaban las leyes de la realidad. Las raíces serpenteaban por el suelo como tentáculos, listas para agarrarla en cualquier momento. Las sombras danzaban a su alrededor, distorsionándose en figuras monstruosas que susurraban dudas y miedos. «No lo lograrás, Vera», repitió una voz siniestra, mezclada con el silbido del viento. «Tus hijos están condenados. No eres lo suficientemente fuerte». Sin embargo, la determinación de Vera no flaqueó. Cada desafío lo afrontó con renovado coraje, cada obstáculo lo superó con la esperanza de que, en la cima de la montaña, encontraría a sus hijos a salvo. Finalmente, después de una subida que le pareció una eternidad, Vera llegó a la cima. Su mirada ansiosa recorrió el horizonte en busca de sus hijos, pero lo que encontró fue un paisaje desolado y envuelto en sombras. La montaña, ahora una sombra imponente, se cernía sobre ella como un monolito de desesperación. La siniestra voz se intensificó, haciendo eco en la soledad de la cumbre. «Fallaste, Vera. Están perdidos para siempre». Un grito de angustia escapó de los labios de Vera, un gemido que resonó en la extensión vacía. Fue entonces cuando despertó, con el cuerpo cubierto de sudor frío y el corazón aún resonando el ritmo frenético de la pesadilla. La habitación quedó sumida en la oscuridad y la respiración agitada de Vera resonó como un eco en las montañas sombrías de su sueño. En el silencio que siguió, intentó recuperar el aliento, recordando los detalles de su terrible pesadilla. La persistente sensación de fracaso la envolvió, como si las sombras del sueño todavía se aferraran a su mente. El amanecer trajo consigo una pálida luz, pero el peso de la pesadilla no se disipó. Vera se encontró perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre el simbolismo oculto que impregnaba su sueño. La montaña representaba desafíos inconmensurables, mientras que los obstáculos simbolizaban los miedos e inseguridades que enfrentaba en la vida. La siniestra voz que la perseguía en el sueño parecía un eco lejano de sus propias dudas e incertidumbres. La lucha para salvar a sus hijos reflejó la batalla constante que ella libró para proteger a sus seres queridos en su realidad de vigilia. Esta terrible pesadilla, impregnada de elementos dramáticos y oscuros, dejó a Vera con un profundo sentido de urgencia y responsabilidad. Sabía que la montaña de desafíos no desaparecería, pero afrontarlos con valentía podría ser la clave para superar los obstáculos que la vida le ponía en el camino. Vera sigue inmersa en la pesadilla que la persigue. Mientras la oscuridad envuelve sus pensamientos y la angustia persiste, una figura emerge de las sombras, arrojando una luz inesperada sobre su tormento. Vera, perdida en la inmensidad de la pesadilla, de repente se encuentra ante una visión reconfortante. Su marido, que personifica la belleza y la fuerza, aparece como guardián en la caótica escena. Una mano extendida hacia ti, ofreciéndote ayuda en medio de la desesperada subida a la montaña. Vera, estoy aquí, resuena la voz de su marido, envuelta en la melodía del sueño. El alivio llena su corazón al darse cuenta de que no está sola en este tumultuoso viaje. La mano extendida representa un vínculo entre ellos, una conexión que trasciende las adversidades de la pesadilla. La presencia de su marido es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Vera, instintivamente, se aferra a su mano extendida, dejándose guiar por él. Cada paso, una vez lleno de desesperación,
se vuelve más ligero con la certeza de que el hombre más bello, tu confidente y compañero de vida, está a tu lado. La montaña, alguna vez imponente y amenazante, se convierte en un desafío compartido. El viento cortante y las rocas resbaladizas se vuelven menos aterradoras cuando se enfrentan juntas. La voz de su marido, un eco tranquilizador, guía a Vera a través de la encrucijada de la pesadilla, disipando las dudas que antes la atormentaban. Eres fuerte, Vera. Saldremos de esto juntos, susurra su marido, como si sus palabras fueran un bálsamo para su alma. La montaña ya no es solo un obstáculo a superar, sino una oportunidad para fortalecer aún más el vínculo entre ellos. A medida que avanzan, el paisaje distorsionado parece dar paso a la determinación de la pareja. Las sombras que danzaban a su alrededor, antes amenazantes, ahora se disipan con la luz que emana de la unión de Vera y su marido. El bosque, que alguna vez estuvo lleno de oscuros secretos, es testimonio de la resistencia del amor que trasciende los límites de la pesadilla. La voz siniestra que resonó ahora queda ahogada por el apoyo de su marido. Las dudas que alguna vez resonaron en tu mente son reemplazadas por una confianza renovada. Cada palabra, cada gesto, se convierte en un eslabón más fuerte de la cadena que los une, una promesa silenciosa de que afrontarán juntos cualquier desafío. En la cima de la montaña, la vista se desarrolla como una escena de triunfo. Los niños, que pedían ayuda a gritos, están allí, sanos y salvos. El marido sonríe, una sonrisa que trasciende las palabras, una expresión de alivio compartido. Vera, envuelta por una ola de gratitud, mira a los ojos del hombre que la apoya incondicionalmente. Gracias por estar a mi lado, murmura Vera, las palabras llenas de emoción. El marido responde con un cálido abrazo, sellando la superación de la pesadilla y la fuerza renovada de su relación. La transición entre el sueño y la vigilia es suave, pero la influencia del apoyo de su marido persiste. Vera se despierta con una sensación de serenidad, como si su presencia siguiera a su lado. La habitación, ahora iluminada por la luz de la mañana, contrasta con la oscuridad de la pesadilla que se desvanece lentamente. La figura de su marido, incluso físicamente ausente, sigue siendo un ancla para Vera mientras reflexiona sobre el significado profundo del sueño. Cada detalle, cada palabra compartida, resuena en tu mente como un recordatorio de que el apoyo mutuo es la clave para superar los desafíos que impone la vida. El segundo capítulo, lleno de dramatismo y simbolismo, deja una huella imborrable en la psique de Vera. Mientras se prepara para afrontar el siguiente capítulo de su viaje, la certeza del apoyo de su marido se convierte en un faro que la guía a través de las incertidumbres que la aguardan. El despertar de Vera es tumultuoso, lleno de la persistente angustia que el sueño le dejó como legado. Las sábanas que la rodean se convierten en una prisión momentánea, reteniendo los restos de emociones que aún resuenan en su mente. La suave luz del amanecer parece incapaz de disipar por completo la sombra de la pesadilla. La confusión se apodera de Vera mientras intenta reconciliar la realidad con las imágenes inquietantes que aún resuenan en su mente. Tu mirada, perdida en la inmensidad de la habitación, busca respuestas que están fuera de tu alcance inmediato. La figura de su marido, que una vez la envolvió en un reconfortante abrazo, ahora parece lejana, un eco lejano de una presencia que ella añora. ¿Qué significa ese sueño? Vera murmura para sí misma, como si las palabras pudieran disipar las sombras que flotan en su mente. La preocupación en sus ojos refleja la incesante búsqueda de significado, un intento de descifrar los enigmas del subconsciente. El recordatorio de que, según la tradición local, los sueños se hacen realidad los viernes añade una capa extra de inquietud. Vera se pregunta qué día es, como si el desenlace del sueño pudiera estar acechando en las próximas horas. El viernes, un día que normalmente traía consigo la promesa del fin de semana, ahora adquiere un tinte de misterio y aprensión. La habitación, que alguna vez fue un refugio pacífico, se convierte en un campo de batalla emocional para Vera. Cada objeto, cada sombra, evoca recuerdos fugaces de la pesadilla, como si los límites entre el sueño y la realidad se desdibujaran temporalmente. Mientras baja las escaleras hacia la cocina, la angustia de Vera es palpable. El crepúsculo matutino, que normalmente sería acogedor, se convierte en un escenario lúgubre donde proliferan las dudas. Las paredes de la casa, testigos silenciosos de la noche anterior, parecen susurrar secretos insondables que solo Vera puede desentrañar. ¿Podría ser el sueño un presagio?
Vera se pregunta en un susurro, como si temiera que las mismas paredes pudieran escuchar sus miedos. El café, que alguna vez fue una rutina reconfortante, ahora adquiere un sabor amargo, que refleja el torbellino de emociones que la consumen. La mente de Vera es un laberinto de conjeturas e incertidumbre mientras lucha por encontrar significado al sueño que la atormenta. Cada pensamiento, cada reflexión, es un intento de desenredar los hilos entrelazados que conectan el subconsciente con el mundo tangible. La ventana de la cocina, por la que intenta penetrar la suave luz del amanecer, se convierte en un portal de introspección. Vera mira al horizonte, como buscando respuestas en los matices del cielo que poco a poco se va transformando del azul oscuro a tonos más claros. Necesito entender qué significa esto, murmura Vera, decidida a descifrar los enigmas del sueño que la atormenta. La urgencia de su voz refleja una necesidad apremiante de claridad, un anhelo de descubrir los secretos que acechan en las sombras de su propia mente. A medida que avanza el día, la angustia de Vera no disminuye. Cada interacción, cada mirada a sus hijos, está impregnada de la persistente sombra de la pesadilla. La vida cotidiana, que antes era familiar y reconfortante, ahora está impregnada de una sensación de malestar, como si el sueño hubiera ensombrecido la normalidad. Al anochecer, cuando el crepúsculo teje un tapiz de sombras alrededor de la casa, Vera permanece inmersa en sus pensamientos. La incertidumbre de lo que está por venir flota en el aire, creando una atmósfera de suspenso que resuena con cada respiración. Los primeros rayos de sol invadieron la habitación, pintando la habitación con una suave paleta de luz que, esta vez, parecía incapaz de disipar por completo las sombras de la noche anterior. Vera, con los ojos aún marcados por la inquietud del sueño, bajó las escaleras hacia la cocina. Cada paso, que normalmente formaba parte de una rutina familiar y fluida, ahora estaba impregnado de una tensión silenciosa. La tetera, que alguna vez fue una reconfortante melodía por la mañana, parecía silbar discordantemente, haciendo eco de los tumultuosos pensamientos de Vera. Sus hijos, ajenos a la tormenta interna de su madre, corrían por la casa envueltos en la energía inagotable de la juventud. Vera los observaba con una mezcla de amor y aprensión, como si cada risa infantil fuera una nota disonante en una melodía disfuncional. El desayuno, normalmente una pausa de bienvenida antes de las actividades diarias, se consumía ahora en un tenso silencio. El tintineo de los cubiertos contra los platos resonaba como un recordatorio constante de la agitación emocional que impregnaba la casa. Vera, ¿estás bien?, preguntó Sergei, cuya expresión traslucía una sutil preocupación. Las palabras fueron un gesto de cariño, pero también un intento de romper el manto de silencio que rodeaba a su esposa. Vera respondió con una sonrisa forzada, reflejo de la máscara que llevaba para ocultar sus temores. La rutina matutina, alguna vez orquestada con la precisión de un maestro experimentado, ahora se desarrollaba como una sinfonía desafinada. Los pasos por la casa, las tareas diarias, todo se hacía con una lentitud que reflejaba el peso de la incertidumbre que flotaba en el aire. En el patio trasero, Sergei intentó mantener una conversación ligera, en un intento de disipar las pesadas nubes que se cernían sobre la familia. Los niños, ajenos a las tensiones de los adultos, jugaban como si el mundo fuera un patio de recreo infinito. Sin embargo, esta vez incluso la risa infantil parecía tener un eco lejano de inquietud. El teléfono sonó interrumpiendo la efímera tranquilidad matutina. Vera, vacilante, respondió, medio temiendo que la llamada trajera consigo noticias del sueño que la atormentaba. Sin embargo, era un simple mensaje de un vecino, una conversación trivial que de alguna manera parecía extrañamente distante. La mañana se desarrolló como un paisaje borroso, con Vera tratando de encontrar solidez en medio de las sombras que la perseguían. El trabajo, normalmente una tarea apasionante, se convirtió en un viaje monótono, con cada pensamiento centrado en el significado del sueño y las posibles ramificaciones que podría tener en su mundo. La casa era ahora un santuario envuelto en silencio. La risa infantil dio paso a un sutil murmullo de inquietud. Vera, perdida en sus pensamientos, estaba sentada en la sala de estar, observando cómo se desarrollaba el día ante ella como un rompecabezas sin piezas coincidentes. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo mismo se retorcerá en respuesta a la agitación emocional que impregnaba el ambiente. Sergei, sensible a la angustia de su esposa, intentó llenar el espacio con palabras de consuelo,
pero ni siquiera sus expresiones de afecto lograron disipar por completo las sombras que envolvían a Vera. Al mediodía, el sol estaba en su cenit arrojando una luz intensa sobre la casa. Vera, sintiendo el calor del día, decidió salir al jardín, buscando un momentáneo descanso a la sombra de los árboles. El jardín, que alguna vez fue un refugio sereno, ahora parecía resonar con los sutiles suspiros de la naturaleza. ¿Por qué me está pasando esto? Vera susurró a las flores, como si la naturaleza pudiera ofrecer consuelo o respuestas. El despertar de Vera estuvo teñido de una urgente necesidad de certeza. Su primer gesto fue darse vuelta en la cama, buscando confirmar la reconfortante presencia de su marido, Andrei. Unas manos ágiles recorrieron el espacio a su lado, en una búsqueda instintiva de un ancla emocional. Un suspiro de alivio llegó cuando sintió el calor familiar a su lado. Allí estaba Andrei, inmerso en un sueño tranquilo, en sereno contraste con las tormentas que asolaban los sueños de Vera. La familiaridad de su cuerpo junto al de ella se convirtió en un salvavidas momentáneo en medio de las turbulentas aguas de la incertidumbre. Andrei, aún ajeno al torbellino emocional que había invadido la mente de Vera las noches anteriores, se despertó con una sonrisa adormilada. La rutina matutina, que a menudo comenzaba con un intercambio de miradas amorosas, esta vez cobró mayor importancia. El desayuno, una comida cotidiana que ahora adquiría nuevos significados, se preparaba con una precisión casi meticulosa. La cocina, escenario de muchos momentos compartidos, se convirtió en escenario del silencioso intercambio de sentimientos entre Vera y Andrei. Ella, mientras preparaba café, se sumergía en pensamientos sobre la búsqueda de significado a sus sueños. Él, notando la tensión en su expresión, buscó palabras de consuelo que aún no habían encontrado forma. Vera, pareces preocupada. ¿Está todo bien? Preguntó Andrei, sus ojos expresaban una profunda ternura. Ella asintió, intentando sonreír para disipar la preocupación de su marido. Sin embargo, incluso la sonrisa fue un delicado acto de equilibrio, un intento de preservar la normalidad en un mundo ahora teñido de sombras. El amor entre Vera y Andrei, que alguna vez fue una fuente inagotable de consuelo, ahora se ha convertido en una delgada línea entre la normalidad y la incertidumbre. Las palabras no dichas flotaron pesadamente en el aire, creando una barrera emocional que ninguno de los dos se atrevió a cruzar. Cada mirada intercambiada contenía una pregunta no formulada, una búsqueda de respuestas que escapaban a su alcance. El teléfono sonó, interrumpiendo el cargado silencio en la cocina. Vera, con expresión de quien teme lo desconocido, respondió. La voz al otro lado de la línea era de la escuela, un mensaje trivial sobre las actividades de los niños. Sin embargo, Vera, inquieta, leyó entre líneas, buscando pistas sobre lo que el destino podría depararles a ella y a su familia. Andrei, mientras miraba a su esposa por teléfono, sintió una opresión en el pecho. La desconexión emocional, sutil pero innegable, se cernía sobre ellos como una sombra ineludible. Anhelaba encontrar las palabras adecuadas para aliviar la angustia de Vera, pero incluso el amor más profundo podía resultar impotente ante las complejidades de las pesadillas. La mañana se desarrolló en una sucesión de gestos familiares, pero cada acción estuvo impregnada de un silencio que lo decía todo. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado preocupación por el bienestar de su esposa, ahora brillaban con la llama ardiente de la aspiración personal. Andrei, incluso en medio de las turbulencias que se cernían sobre la casa, tenía un deseo ardiente de destacarse en el mundo del periodismo. Su sueño se desarrolló como un tapiz vibrante, con visiones de la capital como telón de fondo de sus ambiciones. Las murallas de la pequeña ciudad, que muchas veces parecían limitar sus aspiraciones, se convirtieron ahora en un trampolín para vuelos más altos. La mesa del salón, cubierta de hojas de papel y bolígrafos, se convirtió en un campo de batalla donde Andrei perfilaba sus historias con la esperanza de que cada palabra pudiera ser un paso hacia el tan ansiado reconocimiento. Las noticias locales, aunque imprescindibles, no bastaron para saciar su sed de aventuras periodísticas. Vera, sé que a veces es difícil de entender, pero necesito hacer esto. Quiero más de lo que esta ciudad puede ofrecer. Quiero contar historias que resuenen más allá de estas calles, dijo Andrei, mirándola a los ojos con determinación. De alguien que busca comprensión. El deseo de Andrei por la capital, un lugar donde las historias cobran vida y resuenan en todo el país,
tenía sus raíces en una búsqueda incesante de significado e impacto. Las cartas enviadas a distintos canales de televisión llevaban sus esperanzas y sueños, grabados con tinta que esperaba traspasaran las barreras de la indiferencia. Las llamadas telefónicas a los editores y los correos electrónicos a los productores fueron como súplicas silenciosas de una oportunidad que podría iluminar el camino para su avance profesional. Las noches, antes llenas del murmullo de preocupaciones compartidas, ahora estaban permeadas por los constantes clics del teclado mientras Andrei formulaba sus narraciones con pasión incontenida. Vera, sé que esto puede ser difícil, pero siento que hay algo más grande esperándome ahí fuera. Solo necesito una oportunidad de mostrarle al mundo lo que puedo hacer, expresó Andrei, esperando que sus palabras rompieran las barreras de la ansiedad de Vera. La tensión en la casa no era solo un eco de la inquietud nocturna de Vera, sino también un reflejo de las fervientes ambiciones de Andrei. El periodismo, para él, era más que una profesión, era una pasión que ardía como una llama inextinguible. La capital, con sus luces brillantes y oportunidades ilimitadas, prometía un escenario donde sus historias podrían desarrollarse en proporciones épicas. Los ojos de Andrei, mientras enviaba sus historias a los confines del ciberespacio, buscaban más allá del horizonte que limitaba el pequeño y tranquilo pueblo. Anhelaba explorar terrenos desconocidos, sacar a la luz verdades ocultas y dejar su huella en el panorama periodístico nacional. Las noches se convirtieron en amaneceres silenciosos, con Andrei alimentando sus ambiciones mientras el resto de la ciudad dormía. El brillo de las estrellas, que a menudo servían como recordatorio del vasto universo más allá de la atmósfera de la ciudad, ahora inspiraba una sensación de urgencia. Sé que puede dar miedo, Vera, pero créeme. Podemos tener una vida más allá de lo que conocemos ahora. Solo necesito que confíes en mí, tal como yo confío en ti, susurró Andrei, compartiendo sus deseos más profundos. Con la mujer que todavía estaba tratando de reconciliar sus propios miedos y deseos. En la penumbra de su sala de estar, la pantalla de la computadora iluminaba el rostro de Andrei mientras leía la oferta que podría marcar el destino de su carrera. A Vera se le cortó el aliento cuando vio la expresión de sorpresa y emoción en el rostro de su marido. Apenas podía pronunciar las palabras mientras leía y releía el contenido del correo electrónico que cambiaría sus vidas. Vera, mira esto. Es una oferta para una pasantía en un canal de televisión en Moscú. Moscú, Vera. Esto podría ser el comienzo de algo grande para nosotros, dijo Andrei, con los ojos brillantes por la emoción de una oportunidad tan importante. Las palabras resonaron en la habitación, mezclándose con el latido acelerado del corazón de Vera. Se quedó mirando el monitor, donde las letras formaban la puerta de entrada a una nueva vida. Una ola de emoción y aprensión recorrió su cuerpo, ya que la perspectiva de un cambio tan drástico era abrumadora. Moscú. ¿Vender la casa? Andrei, esto es enorme. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos perdemos en la inmensidad de la capital?, preguntó Vera, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. Andrei se acercó, sosteniendo las manos de Vera como para transmitirle la magnitud del momento. Vera, entiendo que da miedo, pero ¿qué pasa si no lo intentamos? ¿Qué pasa si esta es la oportunidad que estábamos esperando? No quiero vivir con arrepentimientos. Quiero intentarlo, incluso si es difícil. Las palabras de Andrei flotaron en el aire, llenas de determinación y esperanza. Vera reflexionó sobre las posibilidades, la oportunidad que llamaba a la puerta. El brillo en los ojos de Andrei la envolvió, tratando de persuadirla a emprender este atrevido viaje. Vera, amo esta ciudad, pero sé que podemos tener más. Podemos crear una vida extraordinaria, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y no lo haría sin ti a mi lado, susurró Andrei, buscando consuelo en la unión que compartían. Las noches siguientes estuvieron marcadas por largas conversaciones y debates sobre los pros y los contras de dejar atrás lo que sabían. Vera, incluso con el corazón apesadumbrado, empezó a vislumbrar las líneas generales de un futuro más amplio. Las calles familiares y los vecinos sonrientes eran una parte imborrable de sus recuerdos, pero el llamado de Moscú resonó con una promesa de oportunidades ilimitadas. Hagámoslo, Andrei. Vayamos a Moscú. Veamos qué nos depara el destino. Después de todo,
¿Quiénes somos para negar la posibilidad de un nuevo comienzo?, dijo Vera con la voz llena de resolución. La decisión de vender la casa y mudarse a Moscú no fue solo un movimiento geográfico, fue un cambio en el curso de sus vidas. El proceso de empacar años de recuerdos y dejar atrás la seguridad del pequeño pueblo no estuvo exento de desafíos emocionales. Las paredes que habían sido testigos de risas, lágrimas y el crecimiento de su familia ahora albergaban cajas apiladas, listas para un nuevo viaje. Vera, mirando por última vez la casa que era su refugio, respiró hondo preparándose para las incertidumbres que le esperaban en Moscú. Andrei, a pesar de las incertidumbres, mantuvo una mirada decidida. Moscú, con sus promesas y peligros, los esperaba como un capítulo en blanco, esperando ser llenado con las historias que aún les quedaban por vivir. El horizonte desconocido se abrió ante ellos, y la decisión de ir a Moscú fue la chispa que encendería las siguientes fases de sus vidas. En la penumbra de su sala de estar, la pantalla de la computadora iluminaba el rostro de Andrei mientras leía la oferta que podría marcar el destino de su carrera. A Vera se le cortó el aliento cuando vio la expresión de sorpresa y emoción en el rostro de su marido. Apenas podía pronunciar las palabras mientras leía y releía el contenido del correo electrónico que cambiaría sus vidas. Vera, mira esto. Es una oferta para una pasantía en un canal de televisión en Moscú. Moscú, Vera. Esto podría ser el comienzo de algo grande para nosotros, dijo Andrei, con los ojos brillantes por la emoción de una oportunidad tan importante. Las palabras resonaron en la habitación, mezclándose con el latido acelerado del corazón de Vera. Se quedó mirando el monitor, donde las letras formaban la puerta de entrada a una nueva vida. Una ola de emoción y aprensión recorrió su cuerpo, ya que la perspectiva de un cambio tan drástico era abrumadora. Moscú. ¿Vender la casa? Andrei, esto es enorme. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos perdemos en la inmensidad de la capital?, preguntó Vera, su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. Andrei se acercó, sosteniendo las manos de Vera como para transmitirle la magnitud del momento. Vera, entiendo que da miedo, pero ¿qué pasa si no lo intentamos? ¿Qué pasa si esta es la oportunidad que estábamos esperando? No quiero vivir con arrepentimientos. Quiero intentarlo, incluso si es difícil. Las palabras de Andrei flotaron en el aire, llenas de determinación y esperanza. Vera reflexionó sobre las posibilidades, la oportunidad que llamaba a la puerta. El brillo en los ojos de Andrei la envolvió, tratando de persuadirla a emprender este atrevido viaje. Vera, amo esta ciudad, pero sé que podemos tener más. Podemos crear una vida extraordinaria, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y no lo haría sin ti a mi lado, susurró Andrei, buscando consuelo en la unión que compartían. Las noches siguientes estuvieron marcadas por largas conversaciones y debates sobre los pros y los contras de dejar atrás lo que sabían. Vera, incluso con el corazón apesadumbrado, empezó a vislumbrar las líneas generales de un futuro más amplio. Las calles familiares y los vecinos sonrientes eran una parte imborrable de sus recuerdos, pero el llamado de Moscú resonó con una promesa de oportunidades ilimitadas. Hagámoslo, Andrei. Vayamos a Moscú. Veamos qué nos depara el destino. Después de todo, ¿quiénes somos para negar la posibilidad de un nuevo comienzo?, dijo Vera con la voz llena de resolución. La decisión de vender la casa y mudarse a Moscú no fue solo un movimiento geográfico, fue un cambio en el curso de sus vidas. El proceso de empacar años de recuerdos y dejar atrás la seguridad del pequeño pueblo no estuvo exento de desafíos emocionales. Las paredes que habían sido testigos de risas, lágrimas y el crecimiento de su familia ahora albergaban cajas apiladas, listas para un nuevo viaje. Vera, mirando por última vez la casa que era su refugio, respiró hondo preparándose para las incertidumbres que le esperaban en Moscú. Andrei, a pesar de las incertidumbres, mantuvo una mirada decidida. Moscú, con sus promesas y peligros, los esperaba como un capítulo en blanco, esperando ser llenado con las historias que aún les quedaban por vivir. El horizonte desconocido se abrió ante ellos, y la decisión de ir a Moscú fue la chispa que encendería las siguientes fases de sus vidas. La trama se desarrolla con un giro inesperado, hundiendo a Vera en un torbellino de emociones encontradas. Andrei, el hombre en quien depositaba su confianza, ha desaparecido misteriosamente, dejándola en un estado de ansiedad cada vez mayor.
El silencio que rodeó la ausencia de Andrei fue ensordecedor y resonó en los pasillos vacíos de la casa que alguna vez albergó su felicidad. Las primeras semanas estuvieron llenas de esperanza e incertidumbre. Vera, con los ojos pegados a su teléfono, esperaba ansiosa algún mensaje o llamada que le trajera una noticia reconfortante. Sin embargo, cada día que pasaba, la angustia crecía y la oscuridad de la incertidumbre se cernía sobre ella. Solo cuando llegó una carta, enviada por un remitente anónimo, las inseguridades de Vera se transformaron en una triste realidad. Las palabras escritas en esas páginas revelaron una narrativa que ella no podía entender del todo. Traición, engaño y la doble vida que Andrei llevaba en Moscú. La confianza de Vera en él comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Mientras Vera asimilaba la traición descrita en la carta, sintió un dolor agudo en el pecho. Cada palabra parecía traspasar su alma, dejando profundas cicatrices emocionales. El hombre que ella consideraba el amor de su vida se convirtió ahora en un extraño, un actor en un escenario cuya trama no podía descifrar. Enfrentarse a Andrei se convirtió en una necesidad urgente. Una noche oscura, reapareció en la puerta de la casa, tratando de justificar su desaparición y sus acciones. Las palabras de explicación cayeron como gotas de lluvia sobre un suelo reseco, incapaces de aliviar la sed de comprensión de Vera. Vera, necesitas entender. Estuve involucrado en algo que estaba fuera de mi control. No quería que salieras lastimada, así que pensé que era mejor alejarme por un tiempo. Pero, créeme, nunca quise traicionarte, trató de explicar Andrei, su expresión llena de culpa. Vera, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar explicaciones vagas. La traición no solo hirió su corazón, sino también su confianza en el amor y la asociación que compartían. Las palabras de Andrei resonaron en sus oídos, pero el dolor que sintió fue visceral. La verdad duele, Andrei. Desapareciste, me dejaste sin respuestas, y ahora descubro todo esto. ¿Cómo puedo creer ahora en tus palabras? ¿Cómo puedo volver a confiar? Nuestra historia, que parecía tan perfecta, se ha desmoronado, se lamentó. Vera, las lágrimas corren por tus mejillas. La casa, testigo silencioso de la alegría y del dolor, parecía suspirar junto con Vera. Las paredes ahora llevaban el peso de las palabras no dichas y derramaban lágrimas. El amor que una vez floreció allí ahora estaba empañado por la sombra de la traición. A partir de ese momento, Vera se vio inmersa en un torbellino de decisiones difíciles. Necesitaba decidir si podía perdonar a Andrei o si había llegado el momento de seguir adelante. Cada rincón de la casa que alguna vez llamó hogar se convirtió en un recordatorio constante de la elección que tendría que tomar. El corazón de Vera, una vez lleno de amor y esperanza, ahora estaba fragmentado en pedazos irrecuperables. Las palabras de traición de Andrei seguían resonando en su mente, cada sílaba atravesaba su alma como una daga afilada. La decisión, antes nublada por el dolor y la incertidumbre, empezó a cristalizar en su mente. No puedo seguir viviendo esta mentira. Andrei rompió mi confianza, mi corazón. Ya no hay razón para permanecer en esta casa que vio cómo nuestra felicidad se desmoronaba, se dijo Vera, mientras miraba las paredes que sostenían el ahora. Recuerdos amargos. El acto de firmar los documentos de venta de la casa fue como firmar el epitafio de su relación. Las páginas se convirtieron en testigos silenciosos de la decisión que transformaría la vida de Vera de maneras inimaginables. Cada trazo de la pluma fue un paso hacia la libertad, pero también una dolorosa despedida. Al entregar los documentos a la agencia inmobiliaria, Vera sintió un nudo en la garganta. La casa, que alguna vez fue su refugio, estaba a punto de ser entregada a extraños, llevando consigo secretos que nunca podrían borrarse. Las paredes que habían sido testigos de risas, lágrimas y promesas ahora serían testigos de una nueva historia, una que ya no incluía a Andrei. El crepúsculo en la vida de Vera ya no representaba solo la llegada de la noche, era un símbolo de su viaje solitario hacia un nuevo amanecer. Sus maletas estaban hechas, sus pertenencias estaban empacadas, pero el peso emocional de la decisión todavía pesaba sobre ella como una tormenta inminente. Vera, mientras cerraba la puerta por última vez, lanzó una mirada silenciosa a la casa que alguna vez fue su hogar. La luz de la luna iluminaba el camino por delante, pero la incertidumbre del futuro flotaba en el aire. Se dirigió hacia un nuevo capítulo,
una página en blanco en la que tendría que escribir su historia sin la presencia de Andrei. La transición a un modesto apartamento en la ciudad reflejó la metamorfosis que Vera estaba a punto de emprender. Las calles concurridas, el ajetreo y el bullicio de la vida urbana, todo representaba una ruptura deliberada con el pasado. Anhelaba una nueva identidad, una oportunidad de reconstruir la vida que Andrei había destrozado. Sin embargo, el silencio de la noche era ensordecedor. La ausencia de la risa de Andrei, la ausencia de sus pasos resonando en los pasillos, todo contribuía a una soledad desgarradora. Vera estaba sentada junto a la ventana, contemplando las luces lejanas de la ciudad, mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Merezco más que mentiras. Merezco encontrar mi propia luz, mi propia felicidad, murmuró Vera para sí misma, una promesa para el nuevo amanecer que se avecinaba. Sabía que el camino sería difícil, pero la determinación en sus ojos reflejaba la fuerza que estaba a punto de descubrir dentro de sí misma. La decisión de Vera no fue solo abandonar una casa, fue un acto de autoafirmación, una declaración valiente de que ella era más que las traiciones que sufrió. Al cerrar los ojos esa noche, Vera supo que el siguiente amanecer sería el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y curación. El crepúsculo, que una vez representó la caída de su mundo, ahora se ha convertido en el presagio de un nuevo amanecer en su vida. El regreso de Vera a casa de su abuela estuvo marcado por una mezcla de nostalgia y esperanza. La vieja puerta de madera crujió al abrirse, como saludando a Vera después de tantos años. La casa, rodeada de vides y recuerdos, permaneció como un santuario intacto por el tiempo. Al cruzar el umbral, una ola de emociones la envolvió. Las paredes parecían susurrar historias de su infancia, mientras que los muebles antiguos guardaban secretos de años pasados. Vera cerró los ojos por un momento, absorbiendo el ambiente acogedor que siempre le había brindado la casa de su abuela. Siempre ha sido mi fortaleza, abuela. Espero que los muros aún conserven la magia que nos rodeó, murmuró Vera, como si buscara la bendición invisible de la abuela que ya no estaba físicamente presente. Mientras explorabas las habitaciones, cada mueble era un portal al pasado. El retrato de su abuela en la sala le sonrió a Vera, como animándola a abrazar los recuerdos y la fuerza que poseía. Recordó las tardes que pasaba en la cocina, donde su abuela preparaba sus platos favoritos y le contaba historias que alimentaban su alma. Aquí encontré consuelo y amor. Tal vez, en este lugar, pueda reunir los pedazos de mí que Andrei rompió, pensó Vera, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Cayó la noche y la casa de la abuela se iluminó con la suave luz de las velas. Vera, sentada a la mesa de la cocina, abrió un álbum de fotografías antiguas. Las imágenes, amarillentas por el tiempo, fueron testigos mudos de una infancia feliz y despreocupada. Los recuerdos fluían como un río, cada página revelaba momentos que se habían perdido en los pliegues del tiempo. Vera se dio cuenta de que, a pesar de sus cicatrices recientes, la casa de su abuela le ofrecía un refugio seguro donde podía empezar a sanar. Al día siguiente, Vera se despertó con el reconfortante aroma del café y del pan recién hecho. Las mañanas tranquilas y serenas le recordaban lo sencilla y hermosa que puede ser la vida. Sentada en el balcón, Vera contemplaba el jardín, donde flores de colores bailaban con la brisa de la mañana. A lo lejos, un arroyo murmuraba palabras de tranquilidad, como si le susurrara a Vera que había comenzado el tiempo de la curación. Los árboles, cuyas sombras abrazaban la casa, parecían ofrecerle protección y fuerza para el viaje que estaba a punto de emprender. Vera decidió dedicar un tiempo al terreno que rodeaba la casa. La ayudó a reconectarse con la naturaleza y encontrar el equilibrio perdido. Cada día plantó nuevas semillas, siendo testigo del renacimiento del jardín y, en consecuencia, de su propio renacimiento. Las palabras de su abuela, que resonaban en su mente, se convirtieron en una guía espiritual. La vida es como un jardín, querida. A veces hay que podar las hojas marchitas para que puedan florecer nuevos brotes. Los días se convirtieron en semanas y Vera empezó a sentir un cambio interno. La casa de su abuela, con sus acogedoras paredes e historias entrelazadas, estaba cumpliendo su papel en el viaje de Vera hacia la curación. Una tarde soleada, mientras cuidaba el jardín, Vera recibió una carta. El sello familiar en el sobre indicaba que era de su hija, Nadia. Las palabras de amor y anhelo escritas por Nadia hicieron que a Vera se le llenaran los ojos de lágrimas.
Te estamos esperando, mamá. El tiempo que pasamos separados es como un largo invierno, pero sé que se acerca la primavera. Este mensaje, como un rayo de sol atravesando las nubes, hizo que Vera se diera cuenta de que la curación no era solo individual, fue también un camino de reconstrucción familiar. La casa de la abuela, una vez más, fue testigo de la transformación de Vera. Sabía que el camino por delante aún sería desafiante, pero ahora llevaba consigo las lecciones del pasado y la promesa de un futuro lleno de esperanza. La llegada de Vera al pueblo fue recibida por los tonos dorados del otoño. Las hojas de los árboles danzaban con el viento, como celebrando su presencia. La casa de tía Galia, con su estructura rústica y acogedora, destacaba entre las demás. Al entrar en la pequeña sala de estar, Vera fue recibida por la calidez de tía Galia, cuya sonrisa iluminó la habitación. «Vera, querida, ¿cuánto tiempo ha pasado?», exclamó tía Galia, abrazándola como si abrazara viejos recuerdos. «Te extrañé, tía Galia». «Estoy tratando de empezar de nuevo», respondió Vera, sintiendo el peso de los últimos capítulos de su vida. La habitación olía a hierbas frescas y a pan recién horneado, creando una atmósfera que calmaba el alma de Vera. Se sentaron a la mesa y la tía Galia, con las manos callosas por el tiempo, sirvió té en tazas de porcelana antiguas. «Sé que no fue fácil, Vera. La vida puede ser un viaje difícil, pero a veces necesitamos regresar a nuestras raíces para encontrarnos a nosotros mismos nuevamente», dijo la tía Galia, mirando a los ojos de Vera con comprensión. Vera suspiró, sintiendo la empatía de tía Galia penetrar las capas de su alma. «A veces me siento como una hoja llevada por el viento, sin rumbo», confesó. «Ah, pero hasta las hojas se salen con la suya, querida. A veces, necesitamos aterrizar en nuevos lugares para descubrir nuestra verdadera esencia», respondió tía Galia, tocando suavemente la mano de Vera. Durante la conversación, la tía Galia compartió historias sobre la vida en el pueblo. Las tradiciones, los vecinos amigables y la simplicidad de la vida cotidiana parecían pintar un cuadro reconfortante ante los ojos de Vera. «Este es un lugar especial, lleno de calidez humana. Aquí todos se cuidan unos a otros», explicó tía Galia, reforzando el valor de la comunidad. Vera se sintió atraída por la idea de pertenencia, algo que había perdido con el tiempo. Las palabras de tía Galia ofrecieron un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre que se cernía sobre su vida. Cuando el día se convirtió en noche, tía Galia condujo a Vera por las calles del pueblo. Las luces de las lámparas iluminaron los caminos empedrados, revelando la belleza nostálgica del lugar. «Este lugar tiene su propia magia, Vera. Y estaremos aquí para ayudarte a redescubrir tu magia también», dijo tía Galia, mirando el cielo estrellado. De regreso a casa, la tía Galia le mostró a Vera una habitación acogedora, donde las cortinas se agitaban suavemente con la brisa nocturna. «Descansa, querida. Mañana traerá nuevas oportunidades y descubrimientos», sugirió la tía Galia, deseándole buenas noches. Antes de quedarse dormida, Vera contempló el viaje que había iniciado. El encuentro con tía Galia no solo le trajo consuelo, sino también la promesa de un nuevo comienzo. El pueblo, con su sencillez y autenticidad, se convirtió en un faro en su búsqueda de paz y renovación. La historia de Vera estaba lejos de terminar, pero ese capítulo, marcado por el reencuentro con la tía Galia, sirvió como un punto de inflexión. Vera se sumergió en la vida cotidiana del pueblo como quien encuentra un refugio seguro en medio de las tormentas. Con cada nuevo día, los matices de la vida sencilla y auténtica le traían un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. El paisaje rural, con sus vastos campos y sus casas de madera que contaban historias antiguas, se convirtió en el reconfortante telón de fondo de su nuevo comienzo. Al despertarse cada mañana, Vera sentía la calma que le proporcionaba el pueblo. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del arroyo cercano, como una melodía que saludaba sus pensamientos. Era una sinfonía que contrastaba marcadamente con el caos de su vida pasada. Vera comenzó a conectarse con los lugareños, personas cuyas vidas parecían entrelazadas con las raíces de la tierra. Conoció a María, la anciana que cultivaba un exuberante jardín, y a Dimitri, el herrero cuyas hábiles manos transformaban el hierro en singulares obras de arte. «Aquí tenemos una sencillez que cura las heridas del alma», dijo María, sonriendo a Vera mientras compartían té en el porche.
Cada estación trae consigo una lección y el pueblo nos enseña a apreciar las pequeñas alegrías. Dimitri, con su barba gris y su mirada sabia, añadió, en el pueblo encontramos fuerza en la comunidad. Todos somos parte de algo más grande y cada uno contribuye al tejido de la vida. Vera se sintió inspirada por las palabras de sus nuevos amigos y se dio cuenta de que, de hecho, el pueblo ofrecía más que un refugio físico. Era un refugio para el alma, un lugar donde las heridas podían sanar y los corazones podían encontrar la paz. Los hijos de Vera también empezaron a integrarse en la escuela local. Las risas en el patio de recreo y los deberes llenaban los días, trayendo una sensación de normalidad que parecía perdida durante mucho tiempo. La profesora Svetlana se convirtió en una valiosa aliada en el proceso de adaptación. Vera, tus hijos son adorables. Aquí, en la escuela, tratamos de cultivar no solo conocimientos, sino también valores que forjarán su carácter, compartió Svetlana, mientras observaban a los niños jugar en el campo. Las noches tranquilas en el pueblo dieron a Vera tiempo para reflexionar. Sentada en el balcón, mirando el cielo estrellado, se preguntaba sobre los caminos que había elegido. Sin embargo, el sentido de pertenencia que ofrecía el pueblo aportaba una reconfortante certeza. Una de esas noches, Vera compartió sus pensamientos con la tía Galia, una vieja amiga de su familia. A veces todavía me pregunto si tomé la decisión correcta, confesó Vera. La tía Galia, con su sabiduría arraigada en la experiencia, respondió, querida, la vida está hecha de elecciones y nuevos comienzos. La aldea es un regalo que te diste a ti misma, una oportunidad de escribir una nueva historia para tu familia. La estabilidad que Vera buscaba empezó a materializarse poco a poco. Encontró trabajo en la tienda de comestibles local, donde los intercambios diarios con los vecinos la acercaron aún más a la esencia del pueblo. Las comidas compartidas y los eventos comunitarios fortalecieron los vínculos que estaba empezando a forjar. Sin embargo, todavía acechaban desafíos en el horizonte. La sombra del pasado seguía cerniéndose sobre Vera y la incertidumbre sobre el futuro susurraba en sus oídos. Sin embargo, el pueblo se convirtió en un faro de esperanza, iluminando el camino para lo que vendría después. Así, entre los campos dorados y la serenidad de las noches estrelladas, Vera abrazó el nuevo comienzo en el pueblo, decidida a transformar cada capítulo en una historia de superación y renovación. Los días en los que Vera se sumergía en el pueblo parecían formar un sutil tejido de esperanza, pero la incertidumbre sobre el futuro permanecía como una sombra persistente. Los paisajes serenos y las historias acogedoras de los lugareños no pudieron disipar por completo las preocupaciones que vivían en el corazón de Vera. Mientras caminaba por las calles adoquinadas, Vera sentía la textura áspera bajo sus pies, metáfora de las dudas que insistían en asentarse en su mente. Sus hijos, ahora integrados en la escuela y la comunidad, le trajeron una alegría renovada, pero el peso de la responsabilidad materna la hizo cuestionar sus elecciones. Sentada a la mesa de la pequeña cocina, Vera contemplaba la luz del atardecer que pintaba el cielo con tonos naranja y rosa. El calor de la estufa de leña contrastaba con la frialdad de las incertidumbres que la acechaban. Con un profundo suspiro, murmuró para sí misma, ¿qué será de nosotros a partir de ahora? Sus pensamientos tenían eco en sus conversaciones nocturnas con tía Galia, una presencia constante en su viaje hacia un nuevo comienzo. Querida, el futuro es un lienzo en blanco que pintamos nosotros mismos. No podemos predecir cada pincelada, pero podemos elegir sabiamente los colores, aconseja tía Galia. Sin embargo, la ansiedad de Vera no se disipó fácilmente. Los recuerdos de los desafíos que enfrentó en el pasado reciente la perseguían como fantasmas, y la idea de no poder reconstruir su vida la atormentaba. ¿Qué pasa si no puedo ofrecer un futuro estable a mis hijos? ¿Qué pasa si mis decisiones les perjudican?, le confesó a tía Galia. Las sabias palabras de su amiga resonaron en la acogedora cocina. Vera, el miedo a lo desconocido es natural, pero no podemos dejar que gobierne nuestras decisiones. A veces, tenemos que caminar sobre la cuerda floja de la incertidumbre para lograr algo nuevo y extraordinario, dijo tía Galia, con una mirada llena de empatía. Una noche, mientras la luz de la luna coloreaba el pueblo con su luz plateada, Vera se encontró en una encrucijada de emociones encontradas. Su viaje, hasta entonces marcado por nuevos comienzos y descubrimientos, pareció detenerse ante las preguntas sobre lo que vendría después. Sentada en la orilla del lago que reflejaba la luna,
Vera susurró sus preocupaciones a las tranquilas aguas. Por favor, muéstrame un camino. Dame fuerzas para afrontar lo que viene. El silencio del lago fue roto por la suave voz de tía Galia, que se había acercado sigilosamente. Vera, cada ola que toca la orilla trae consigo una nueva oportunidad. No te ahogues en los miedos del mañana. Encuentra tu coraje y nada en las aguas inciertas del futuro. A pesar de las alentadoras palabras, la incertidumbre todavía se cernía sobre Vera como una nube oscura. El mañana, con sus promesas y desafíos desconocidos, parecía muy lejano e impenetrable. La mañana siguiente trajo consigo la luz del sol, pero Vera se despertó con el peso de la duda todavía sobre sus hombros. Cuando miró por la ventana, vio a sus hijos jugando en el patio trasero, riéndose de la inocencia que les brindaba el regalo. Caminando hacia ellos, Vera tomó una decisión silenciosa. No puedo dejar que el miedo al futuro me paralice. Mis hijos merecen un presente lleno de amor y esperanza, y yo seré el arquitecto de ese regalo. Yulka, la amiga de confianza de Vera, notó los sutiles cambios en su semblante y el peso silencioso que llevaba sobre sus hombros. Los dos amigos, unidos por profundos lazos de compañerismo, compartieron una conexión que trascendió las palabras. Fue bajo la sombra de un frondoso árbol, donde los rayos del sol danzaban entre las hojas, que Yulka decidió acercarse a su amiga. Vera, veo el peso en tus ojos. No estás sola. Si necesitas hablar, aquí estoy, dijo Yulka, eligiendo sus palabras con ternura. Vera miró a los ojos comprensivos de Yulka y, con un suspiro, soltó. A veces la incertidumbre sobre el futuro me consume. No sé si estoy tomando las decisiones correctas para mis hijos. ¿Qué pasa si vuelvo a fracasar? Yulka asintió comprensivamente. El futuro es como un río desconocido, Vera. No podemos controlar sus curvas, pero podemos elegir cómo navegarlo. No has fallado, te estás adaptando y buscando lo mejor para tus hijos. La suave brisa llevaba consigo la fragancia de las flores silvestres mientras los amigos continuaban su conversación bajo el árbol de bienvenida. Yulka compartió sus propias experiencias de superación, recordando momentos en los que ella también se sintió a la deriva en el vasto océano de la vida. A veces necesitamos aceptar la ayuda de los demás, Vera. No es un signo de debilidad, sino de valentía reconocer que todos, en algún momento, enfrentamos tormentas, afirmó Yulka, tocando suavemente el hombro de Vera. Vera sonrió y una mezcla de gratitud y comprensión iluminó su rostro. Siempre ves más allá de las palabras, Yulka. ¿Cómo lo haces? Yulka se rió suavemente. Simplemente observo con el corazón, Vera. A veces las palabras son solo la superficie, pero las verdaderas emociones se encuentran entre líneas. La tarde se prolongó en una serenidad que envolvió a los amigos. Vera, sintiéndose fortalecida por el apoyo de Yulka, comenzó a ver posibilidades más allá de las incertidumbres que la atormentaban. Es bueno tener a alguien a mi lado, Yulka. A veces olvido que no estoy sola. Yulka sonrió, expresando confianza. Nadie enfrenta solo las tormentas de la vida, Vera. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros, para celebrar las alegrías y afrontar los desafíos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, los dos amigos permanecían abrazados por una solidaridad que trascendía las palabras. Una luz dorada bañó la escena, creando una pintura efímera de amistad y resiliencia. En los días siguientes, Vera y Yulka se convirtieron en un baluarte la una para la otra. Juntos enfrentaron los altibajos de la vida en el pueblo, compartiendo risas, lágrimas e historias que fortalecieron aún más el vínculo entre ellos. Llegó la noche con el cielo salpicado de estrellas y Yulka sugirió un paseo por el campo, donde se reveló la magia del crepúsculo. Vera, la vida se compone de capítulos y cada uno trae nuevas oportunidades. Repasemos juntos este capítulo de tu vida. Vera estuvo de acuerdo, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. El apoyo de Yulka se convirtió en un ancla en medio de la imprevisibilidad del viaje. Los caminos inciertos del pueblo fueron recorridos ahora por dos almas resistentes, unidas por el vínculo indestructible de la amistad. Crepúsculo enmarcó la escena mientras Vera y Yulka, con pasos sincronizados, enfrentaban el futuro con valentía y la certeza de que, juntas, podrían superar cualquier desafío que la vida les deparara.
La mañana amaneció sobre el pueblo arrojando su suave luz sobre la pequeña casa donde Vera buscaba ahora fuerzas para afrontar la nueva realidad. La soledad y la responsabilidad pesaban mucho sobre sus hombros, pero estaba decidida a recorrer este camino con valentía. Mientras se acercaba a la mesa del desayuno, Vera observó a sus hijos, cuyas miradas reflejaban la inocencia de la infancia mezclada con la sutil percepción del cambio. Las palabras de Yulka resonaron en su mente, animándola a seguir adelante. Respiró hondo y, con una sonrisa forzada, empezó a preparar el desayuno. «Está delicioso, mami», exclamó Nadia, la hija menor, con los ojos brillantes de alegría. Vera, a pesar de la preocupación que llevaba, sintió un rayo de esperanza al ver la felicidad en los rostros de sus hijos. El enfrentamiento con la realidad se hizo más evidente cuando Vera se enfrentó a las tareas cotidianas. La casa, que alguna vez albergó a toda una familia, ahora resonaba con la desconcertante serenidad del silencio. Andrei, su marido ausente, seguía siendo una sombra en sus pensamientos, una presencia que había dejado un vacío inexplicable. En el mercado del pueblo, Vera luchó por equilibrar su presupuesto, eligiendo alimentos que satisficieran sus necesidades básicas. Los recuerdos de una vida más próspera todavía resonaban en su mente, pero sabía que el pasado no podía moldear su futuro. Al regresar a casa, Vera se dio cuenta de que necesitaba encontrar una nueva dirección para su vida. Se sentó a la mesa con sus hijos y trató de abordar el tema con delicadeza. Necesitamos afrontar esta fase juntos. No será fácil, pero somos fuertes y siempre nos apoyaremos unos a otros. Los ojos curiosos de sus hijos buscaron guía y Vera sintió la responsabilidad de brindarles estabilidad en medio de la incertidumbre. La conversación giró hacia los planes para el futuro, y Vera explicó que todos tendrían que contribuir para garantizar que la vida en el pueblo fuera digna y satisfactoria. A medida que transcurrieron las semanas, Vera se sumergió en su nuevo viaje. El apoyo de la comunidad se ha convertido en un rayo de esperanza, con vecinos que ofrecen ayuda con las tareas diarias y comparten consejos sobre cómo prosperar en la simplicidad del campo. Sin embargo, enfrentar la realidad trajo desafíos inesperados. Las noches eran largas y Vera a menudo se cuestionaba sus elecciones. La incertidumbre se cernía sobre ella, como una sombra persistente, y la duda sobre el futuro flotaba en el aire. Una tarde, mientras caminaba por las calles familiares del pueblo, Vera se encontró con la tía Galia, una vieja amiga de la familia. La sabia mirada de tía Galia reveló una profunda comprensión de las luchas que enfrentaba Vera. Mi querida Vera, la vida nos desafía de maneras que nunca imaginamos. Pero la fuerza que necesitamos está dentro de nosotros, dijo la tía Galia, ofreciéndome consejos cargados de experiencia. Vera escuchó las palabras con gratitud y se sintió fortalecida por el apoyo continuo de la comunidad. Sin embargo, la inquietud persistía y ella se preguntaba si podría brindarles un futuro prometedor a sus hijos. Al anochecer, bajo el cielo estrellado del pueblo, Vera contemplaba las estrellas, buscando respuestas en el vasto cosmos. La incertidumbre aún flotaba, pero una llama de determinación ardía en su corazón. Sabía que enfrentar la realidad era solo el comienzo de un viaje desafiante. El acogedor pueblo rodeaba la casa de la abuela de Vera con un silencio que parecía susurrar historias antiguas. Cuando abrió las polvorientas ventanas, los rayos del sol bailaron sobre las partículas de polvo, revelando una escena nostálgica que la transportó al pasado. Entre cajas apiladas y muebles desgastados, Vera encontró una caja llena de recuerdos de su infancia. Álbumes de fotos amarillentos, juguetes que hacía tiempo que no se tocaban y cartas que contaban historias de una época más sencilla. Cada objeto desencadenó una ola de recuerdos que transportaron a Vera a una época en la que la vida era más ligera. Sosteniendo una fotografía descolorida, Vera observó su rostro infantil junto a su abuela, cuya suave sonrisa parecía transmitir una sabiduría antigua. Los recuerdos fluyeron como un río, llevando consigo la inocencia de la infancia, la risa compartida y los sabios consejos que moldearon quién era ella. La casa de la abuela se convirtió en un escenario donde los recuerdos se desarrollaban como escenas de una película. Vera, inmersa en historias del pasado, reflexionó sobre las transformaciones que le había deparado la vida. Los años habían moldeado su viaje de una manera que nunca podría haber predicho en aquellos días sin preocupaciones. Entre los recuerdos, Vera encontró una caja de cartas antiguas, escritas a mano con delicada caligrafía. Eran cartas de su padre,
que se había ido demasiado pronto, dejando un doloroso vacío en su corazón. Cada palabra escrita con amor y anhelo llevaba consigo una promesa de cuidado eterno. Mientras exploraba los rincones polvorientos de la casa, Vera recordaba momentos de juego en el jardín, tardes de verano tranquilas e historias contadas bajo el cielo estrellado. Cada objeto se convirtió en un puente hacia el pasado, uniendo las diferentes etapas de su vida. Por la noche, sentada en el balcón con vistas a los campos dorados, Vera seguía contemplando los recuerdos de su infancia. La suave brisa susurraba secretos del pasado y las largas sombras evocaban un sentimiento de gratitud por las lecciones aprendidas a lo largo de los años. El capítulo sobre los recuerdos de la infancia se reveló como una inmersión profunda en el río del tiempo, donde las turbulentas aguas de la juventud se encuentran con la serenidad de la madurez. Vera, ahora inmersa en los recuerdos, sintió que cada desafío, cada risa y cada lágrima eran hilos entretejidos en el tapiz de su vida. La vida de Vera en el pueblo, aunque llena de buenos recuerdos, estuvo llena de desafíos inesperados. Después de días de reflexionar sobre sus experiencias pasadas, Vera sintió una llama interior que la impulsó a buscar estabilidad para ella y sus hijos. La casa de la abuela, con sus paredes de madera desgastadas, se convirtió en el punto de partida de un viaje hacia un nuevo comienzo. El sol naciente iluminaba el pequeño pueblo, dando vida a los verdes campos que se extendían más allá de la casa de Vera. A cada paso que daba en la búsqueda de estabilidad, sentía la sutil presencia de su abuela, como si las paredes de la vieja casa le susurraran palabras de aliento. Decidida a mantener a su familia, Vera comenzó a explorar oportunidades laborales en el pueblo. El camino hasta la tienda de comestibles local estuvo marcado por cálidos saludos de los vecinos, quienes ofrecieron palabras de aliento y sabios consejos sobre cómo integrarse a la vida comunitaria. En el supermercado, Vera conoció a la tía Galia, una vieja amiga de la familia. La tía Galia, con su expresión acogedora, saludó a Vera y la invitó a charlar. Sentadas a la sombra de un árbol, las dos mujeres compartieron historias y risas, permitiéndole a Vera vislumbrar la vida del pueblo. Querida, la vida aquí puede ser sencilla, pero está llena de calidez. Todos están dispuestos a ayudarse unos a otros. Si necesitas algo, no dudes en preguntar, dijo tía Galia con una sonrisa generosa. Vera le agradeció su amabilidad y le compartió sus planes de encontrar trabajo para mantener a su familia. La tía Galia, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, ofreció consejos sobre oportunidades locales y conectó a Vera con algunos conocidos que podrían ayudarla en su búsqueda de estabilidad. Los días pasaron rápidamente mientras Vera exploraba diferentes posibilidades. Las conversaciones con los aldeanos revelaron oportunidades laborales en la escuela local, la panadería e incluso la pequeña clínica. Cada conversación añadió una pieza al rompecabezas de su búsqueda de estabilidad. Sin embargo, Vera sabía que la independencia financiera no era el único componente para construir una base sólida. También trabajó arduamente para vincularse con los maestros de la escuela, participando en eventos comunitarios y contribuyendo a las actividades locales. Cada interacción fortaleció su presencia en el pueblo y solidificó su decisión de echar raíces allí. Mientras el sol se ponía sobre el pueblo, Vera regresó a casa de su abuela con una mezcla de esperanza y cansancio. El siguiente capítulo de su viaje se estaba desarrollando y la búsqueda de estabilidad se revelaba como un viaje tanto externo como interno. El pueblo, envuelto en la serenidad de la tarde, fue testigo de cómo la fuerza interior de Vera florecía como una flor resistente. Ante los desafíos que la vida le presentaba, no se dejó vencer, sino que, por el contrario, se levantó con una determinación que resonó en los campos y bosques circundantes. La rutina diaria de Vera se había convertido en una intrincada red de responsabilidades y esperanzas. Al amanecer se lanzó a sus actividades con la certeza de que su fuerza interior era la brújula que guiaría cada paso. Los días comenzaban con el amanecer, cuando el canto de los pájaros saludaba el despertar de la naturaleza y de la propia Vera, que se preparaba para otro viaje. Su compromiso con la estabilidad de sus hijos y de ella misma se manifestó en pequeñas acciones cotidianas. Cada mañana, se aseguraba de que sus hijos tomaran un desayuno nutritivo y los enviaba a la escuela con una sonrisa alentadora. Las conversaciones nocturnas sobre lo que aprendieron en la escuela se convirtieron en momentos de conexión, donde Vera se deleitaba con los descubrimientos de sus hijos. Sin embargo, la búsqueda de trabajo y la adaptación a la vida en el pueblo no estuvieron exentas de desafíos.
Vera enfrentó miradas curiosas y susurró comentarios sobre su inesperada llegada al pueblo. Sin embargo, su fuerza interior se manifestó en la forma en que manejó cada desafío, respondiendo con una sonrisa amistosa y una tranquila determinación de demostrar su valía ante la comunidad. Los días se convirtieron en semanas y Vera encontró trabajo en la escuela local, donde su pasión por la educación conectaba perfectamente con las necesidades de la comunidad. Las aulas se convirtieron no solo en lugares de aprendizaje, sino también en espacios donde Vera cultivó relaciones, construyendo vínculos con sus colegas y los padres de los estudiantes. Sin embargo, la fuerza de Vera trascendió el ámbito profesional. Al caer la noche se dedicó a otros proyectos, participando activamente en esfuerzos comunitarios y contribuyendo a iniciativas que fortalecieron los vínculos entre los residentes. Su capacidad para unir a las personas e inspirar confianza reflejaba la fuerza interior que moldeaba cada una de sus acciones. Incluso frente a las incertidumbres del futuro, Vera se negó a permitir que la sombra del miedo oscureciera su viaje. Se había convertido en una fuente de inspiración para los demás, un faro de esperanza en el pueblo. Sus alentadoras palabras resonaron en los campos, animando a quienes compartían la misma lucha. La fortaleza de Vera no estaba solo en su resistencia física, sino en su resiliencia emocional que la impulsó a aceptar cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Su corazón, una mezcla de determinación y compasión, se convirtió en la base sólida sobre la que construyó su nueva vida. Las semanas transcurrieron como las páginas de un libro y Vera profundizó en el tejido de la vida del pueblo. Su participación activa en la comunidad se convirtió en un viaje de descubrimiento, donde se desarrollaron capítulos a través de eventos, reuniones y nuevas conexiones. A medida que se involucró en los eventos de la aldea, Vera se dio cuenta de que la comunidad era más que un simple grupo de personas que vivían cerca. Era un organismo palpitante, lleno de historias, tradiciones y una calidez humana que no había experimentado en mucho tiempo. Poco a poco, los lazos invisibles que unían a los vecinos se convirtieron en hilos que entrelazaron la historia de Vera con la de ellos. En los eventos locales, las plazas se convertían en escenarios donde resonaban las danzas folclóricas y las risas se mezclaban con los aromas de las comidas tradicionales. Vera participó de estos momentos con una mezcla de entusiasmo y gratitud, encontrando un sentido de pertenencia que había perdido hace mucho tiempo. Las conversaciones alrededor de la fogata en las noches estrelladas revelaron historias que se convirtieron en fragmentos del rico tapiz del pueblo. En sus reuniones con los residentes locales, Vera descubrió que muchos compartían desafíos similares a los de ella. Preocupaciones y aspiraciones se entretejieron en diálogos llenos de empatía. Historias de superación resonaron en las palabras de los mayores, creando una sinfonía de experiencias compartidas. Vera, con su determinación inquebrantable, encontró un eco de comprensión y solidaridad en la comunidad. Fue en una feria local donde Vera encontró una nueva dimensión de la vida en el pueblo. Los artesanos exhibieron sus obras, los agricultores ofrecieron productos frescos y los cantantes locales llenaron el aire con melodías que contaban la historia de la región. Mientras recorría los puestos, comprendió que la esencia de la comunidad residía en la diversidad de talentos y las historias entrelazadas por los hilos del destino. Las amistades que cultivó Vera fueron como ramas que se extendieron, creando una red de apoyo que la sostuvo. La tía Galia, que la había acogido calurosamente, se convirtió en su confidente y consejera. Yulka, su amiga íntima, compartió risas y lágrimas, creando una conexión genuina que trascendió las palabras. Cada nuevo amigo añadió una capa a la colorida pintura de la vida del pueblo. Las conversaciones en las reuniones comunitarias no fueron solo intercambios de palabras, sino ceremonias de compartir vidas. Vera, al revelar sus propias luchas y triunfos, descubrió que su historia estaba entrelazada con la de otros. Descubrir la comunidad se convirtió en un viaje de aceptación, amor y comprensión mutua. La vida de Vera en el pueblo se desarrolló como un intrincado tapiz, tejido con hilos de resiliencia y determinación. Ante las adversidades que se le presentaron, no retrocedió, sino que afrontó cada desafío con una valentía que inspiró a quienes la rodeaban. Las mañanas comenzaban con los rayos dorados del sol iluminando la pequeña casa donde ahora Vera construyeva su nuevo hogar. La rutina matutina era un ritual, una danza coreografiada por la necesidad y la esperanza. Vera se levantó antes del sol, decidida a afrontar el día con la misma fuerza que le había permitido superar las tormentas del pasado. Sus hijos,
que la observaban con ojos llenos de asombro, se convirtieron en testigos de la resiliencia de su madre. Vera transformó la adversidad en oportunidades creativas. Cuando los recursos escaseaban, inventaba juegos y cuentos, llenando la casa de risas y alegría. El espíritu emprendedor de Vera fue una fuente de inspiración para sus hijos, quienes absorbieron no solo las lecciones prácticas, sino también el deseo indomable de ganar. En las noches estrelladas, Vera reunía a sus hijos alrededor del fuego y les contaba historias de valentía y perseverancia. No solo se convirtió en madre, sino en narradora de cuentos de hadas de la vida real, donde los héroes eran aquellos que enfrentaban los desafíos de frente. Su tono transmitía esperanza y los ojos de sus hijos brillaban con la certeza de que, por oscura que fuera la noche, la mañana siempre traería una nueva oportunidad. En el pueblo, la reputación de Vera como mujer fuerte y creativa se extendió como una suave brisa entre los vecinos. Se convirtió en una figura inspiradora, un faro de esperanza en tiempos difíciles. Su capacidad para resolver problemas, a menudo con recursos limitados, le granjeó admiradores. Los más jóvenes buscaron consejo, los mayores sonrieron al verla pasar, reconociendo la fuerza que emanaba de ella. Vera no fue solo una sobreviviente, ella fue arquitecta de su propia narrativa de superación. Cuando amenazaban inviernos duros, encontró formas ingeniosas de mantener la casa caliente. Cuando los desafíos financieros se levantaron como muros, ella tejió redes de solidaridad en la comunidad, demostrando que la fuerza colectiva podía derribar barreras aparentemente insuperables. Los días transcurrieron como capítulos de un libro lleno de idas y venidas. Vera se había convertido en una figura central en la trama del pueblo, una presencia que emanaba calidez y determinación. Su sonrisa, a pesar de las tormentas que había enfrentado, era una prueba de que la esperanza podía florecer incluso en el terreno más seco. El inesperado regreso de Andrei sumió a Vera en una complejidad emocional, una tormenta de sentimientos que amenazaba con deshacer toda la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Su corazón, que alguna vez pareció fortalecido por la resiliencia, ahora se encontraba en una encrucijada entre el amor pasado y las cicatrices de la traición. Al verlo nuevamente, el rostro de Andrei reflejaba una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Intentó, con palabras amables, unir el tejido desgarrado de su relación. Vera, murmuró, he cometido errores terribles, pero he cambiado. Por favor, dame la oportunidad de hacer las cosas bien. Las palabras de Andrei resonaron en el espacio entre ellos, llenas de promesas e incertidumbre. Vera, dividida entre la bestia de su pasado y el hombre que tenía delante, se sintió atrapada en una red de emociones encontradas. Su corazón anhelaba la reconciliación, el regreso al cuento de hadas que una vez compartieron, pero su mente advertía de las heridas aún abiertas. Lo siento, Andrei, respondió Vera, su voz resonaba con una mezcla de tristeza y fuerza. Dejaste un vacío que no sé si podrá volver a llenarse. Las traiciones fueron profundas y la confianza cayó como pétalos al viento. Andrei, desesperado por demostrar su sinceridad, siguió rogando por una segunda oportunidad. Expresó su pesar, prometió un cambio y rogó por la oportunidad de reconstruir lo que habían perdido. Sus palabras flotaron en el aire como un hilo de esperanza, pero Vera dudó en aferrarse a él. La comunidad circundante, observadores silenciosos de esta dramática escena, murmuraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Todos conocían el arduo viaje de Vera y fueron testigos de la resiliencia que la había convertido en una figura central del pueblo. A medida que avanzaba la noche, Vera enfrentó el dilema entre el pasado y el presente. La decisión pesaba sobre sus hombros como una carga insostenible. Recordó las promesas incumplidas, las noches solitarias, pero también recordó los momentos de amor que alguna vez compartieron. Las palabras no dichas resonaron entre ellos, llenando el espacio con una tensión palpable. Vera, con lágrimas en los ojos, finalmente habló, Andrei, lo que tuvimos fue hermoso, pero las heridas aún están abiertas. Necesito tiempo para sanar, para saber si puedo volver a confiar. Andrei, comprendiendo la magnitud del dolor que había causado, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Sabía que la reconstrucción sería un camino largo e incierto. Con una última mirada, llena de arrepentimiento, se alejó, dejando a Vera perdida en sus propios pensamientos. El pueblo, testigo mudo de otro capítulo de la saga de Vera, seguía con su rutina, pero con un murmullo de conversaciones susurradas sobre el reencuentro.
La luz de la luna iluminaba la pequeña casa de Vera, creando una atmósfera silenciosa y reflexiva. El momento le pesaba mucho, como si el universo estuviera esperando su decisión. Los suaves murmullos de la noche eran un eco de su propia incertidumbre, pero Vera sabía que necesitaba afrontar la realidad. Dentro de su casa, a la suave luz de las velas, Vera se sentaba a contemplar. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la confusión de sus pensamientos. Las palabras de Andrei todavía resonaban en sus oídos, pero Vera sabía que el camino por delante requeriría una decisión valiente. Miró las fotografías que adornaban las paredes, capturando momentos de alegría y tristeza. Cada imagen contaba una parte de su historia, una narrativa que ahora se encontraba en una encrucijada. El amor que una vez floreció ahora estaba envuelto en cicatrices, y Vera estaba a punto de decidir el destino de este capítulo. Andrei, incluso después de sus promesas y lágrimas, permaneció en la puerta esperando una respuesta. La tensión en el aire era palpable, como si el universo estuviera esperando el veredicto de Vera. Levantó la vista hacia la puerta y reunió el coraje para enfrentar no solo a Andrei, sino también su propia angustia. Su voz, suave y firme, rompió el silencio. Andrei, tenemos que hablar. Entró en la habitación con los ojos llenos de esperanza, pero Vera sabía que lo que tenía que decir destruiría esa esperanza. Lo que teníamos era especial, comenzó Vera, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero la confianza se rompió y no sé si podré reconstruir lo que perdimos. Necesito ser honesto conmigo mismo. Andrei, comprendiendo la gravedad del momento, bajó la cabeza en una mezcla de tristeza y resignación. He cambiado, Vera. Te juro que lo haré. Vera cerró los ojos por un momento, recordando las noches de soledad, las lágrimas no derramadas y las promesas incumplidas. Andrei, algunas heridas son demasiado profundas. No se trata solo de tus palabras ahora, sino de lo que representan. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Vera mientras luchaba contra sus propias emociones. He tomado una decisión. Necesito seguir adelante, por mí y por mis hijos. Lo que tuvimos se ha convertido en un recuerdo precioso, pero es hora de dejarlo atrás. Andrei, incapaz de ocultar su tristeza, asintió. La puerta se cerró detrás de él, haciendo eco del final de un capítulo. Vera permaneció allí, en el silencio de la noche, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Los días siguientes fueron difíciles para Vera. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que caía afuera, simbolizando una necesaria limpieza emocional. Buscó consuelo en las palabras de tía Galia, una amiga leal que entendía la complejidad de la vida. La comunidad, aunque consciente de la separación, respetó la privacidad de Vera. Cada paso que dio hacia el futuro fue un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción. Sin embargo, cuando Vera cerró la puerta al pasado, una nueva luz comenzó a brillar en el horizonte. Vera, guiada por la determinación de reescribir su historia, se dedicó a la ardua tarea de reconstruir su vida y ofrecer un futuro prometedor a sus hijos. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, iluminando el nuevo comienzo que estaba a punto de forjar. En una mañana soleada, mientras ordenaba sus pertenencias en casa de su abuela, Vera contemplaba las posibilidades que se le presentaban. La caja de recuerdos contenía no solo recuerdos, sino también la semilla de la esperanza. Era hora de plantarlo y dejarlo florecer. Con el paso de los días, Vera se vio inmersa en un proceso de autodescubrimiento. Con cada desafío superado, descubrió una nueva capa de su propia fuerza. Mientras los niños jugaban en el patio, ella tomó decisiones que moldearían su destino. El apoyo de Yulka, una amiga íntima, se convirtió en un pilar crucial en esta fase de transición. Juntos exploraron nuevas oportunidades de empleo para Vera y discutieron planes para el futuro. Yulka, conociendo los matices del viaje de Vera, le ofreció sabios consejos y un estímulo constante. La comunidad local también jugó un papel vital en este proceso de reconstrucción. Poco a poco, Vera se involucró en eventos y actividades del pueblo, conectándose con los residentes locales. Estas interacciones le brindaron un sentido de pertenencia y apoyo emocional, algo que había anhelado desde el comienzo de su viaje. La decisión de vender la casa fue un paso importante, una liberación del pasado que le permitió a Vera seguir adelante con tranquilidad. Se dio cuenta de que para abrazar plenamente el futuro, necesitaba soltar las anclas que la ataban al pasado.
Al firmar los documentos de venta, Vera aceptó el cambio como un aliado, ya no como un adversario. Mientras enfrentaba los desafíos prácticos de la vida cotidiana, como encontrar un trabajo estable y mantener a su familia, Vera también buscó oportunidades para cultivar su lado creativo. Exploró la pintura, dando vida a sus emociones a través de pinceladas de colores vibrantes. Esta expresión artística se convirtió en una forma terapéutica de procesar las complejidades de su viaje. Los niños, a pesar de su propia adaptación a los cambios, encontraron en su madre un ejemplo de resiliencia. El amor de Vera por ellos fue el motor que la impulsó a superar los obstáculos. Cada pequeña victoria, ya sea en la escuela o en sus actividades diarias, fue la confirmación de que la reconstrucción valía la pena. A medida que transcurrieron los días, Vera continuó explorando territorios desconocidos. Sus esfuerzos no fueron solo para ella misma, sino para crear un ambiente seguro y enriquecedor para que sus hijos crecieran. Cada desafío superado fue un paso hacia la tan deseada estabilidad. El pueblo, que inicialmente fue una fuente de apoyo, se convirtió en un verdadero hogar para Vera. La rutina diaria estuvo marcada por interacciones amistosas y el reconfortante sentimiento de pertenecer a algo más grande. La esperanza que había plantado ahora comenzaba a florecer, extendiendo sus pétalos en forma de nuevas amistades y oportunidades. Vera, involucrada en la reconstrucción de su vida, inspiró a otros con su resiliencia. Su camino no fue solo una narrativa personal, fue un testimonio de fuerza interior y determinación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Vera se mantuvo firme en su búsqueda de una felicidad duradera. El sol se estaba poniendo, proyectando un resplandor dorado sobre el pueblo, mientras Vera contemplaba el horizonte. Vera, inmersa en la atmósfera acogedora del pueblo, comenzó a descubrir capas de su propia identidad que durante mucho tiempo habían estado oscurecidas por las complejidades de la vida. La tranquilidad del pueblo actuó como un espejo, reflejando aspectos perdidos de su personalidad. Cada día fue un viaje de autodescubrimiento, una oportunidad para reavivar pasiones e intereses que había dejado atrás en medio de las tormentas del pasado. El pueblo, con sus calles adoquinadas y sus casas con techo de paja, se convirtió en el escenario de una búsqueda interior que se desarrolló gradualmente. En el centro de este redescubrimiento estaba su pasión por la jardinería, algo que Vera no había experimentado desde su infancia. La tierra húmeda bajo sus dedos le trajo recuerdos de días más sencillos y felices. Las flores que plantó simbolizaban no solo el renacimiento sino también la promesa de un futuro más colorido. Una tarde tranquila, mientras trabajaba en el jardín, Vera recibió la visita de Yulka, su amiga y confidente. Sentados bajo la sombra de un árbol, compartieron risas e historias, conectándose a través de las experiencias que dieron forma a la nueva vida de Vera. Yulka, al ver florecer a su amiga, expresó su alegría al ver a Vera redescubrir partes olvidadas de sí misma. El redescubrimiento no se limitó solo al entorno externo. Vera profundizó en sus capacidades creativas, explorando la pintura y la escritura como medio para expresar sus emociones. Los lienzos se convirtieron en espejo de sus vivencias, y las palabras fluían como un río que reflejaba las aguas profundas de su alma. Andrei, tras su repentina y problemática ausencia, intentó acercarse a Vera. Sin embargo, ella, ahora anclada en su viaje de redescubrimiento personal, necesitaba equilibrar las emociones conflictivas que evocaba el regreso de Andrei. El amor que sentía por él estaba envuelto en cicatrices del pasado, y Vera se preguntó si valía la pena revivir esta conexión. La comunidad del pueblo, al ver la evolución de Vera, la acogió con alegría. La participación en eventos locales y la interacción con los residentes proporcionaron un sentido de pertenencia que se volvió cada vez más sólido. Vera encontró consuelo en cálidas sonrisas y conversaciones sinceras mientras se integraba en la red social que se extendía por todo el pueblo. El anochecer pintó el cielo con tonos naranja y rosa mientras Vera reflexionaba sobre su viaje. Redescubrirse a sí misma fue un proceso continuo, una obra de arte en constante evolución. El siguiente capítulo estaba esperando y Vera, fortalecida por su determinación, estaba lista para enfrentar los desafíos que le esperaban. Y así, bajo el cielo estrellado del pueblo, donde la quietud abrazaba las historias de sus habitantes, Vera siguió desentrañando los misterios de su propia alma. El camino del autodescubrimiento, ahora recorrido con confianza, prometía nuevas revelaciones y oportunidades mientras se lanzaba hacia el futuro, una mujer renovada y redefinida.
Vera, ahora profundamente integrada en la comunidad de la aldea, encontró un apoyo inesperado y reconfortante que la sostuvo en su camino de reconstrucción. La solidaridad entre los lugareños se ha convertido en una fuente de fortaleza para Vera, reflejando la esencia de una verdadera comunidad. Una tarde soleada, mientras Vera caminaba por la plaza del pueblo, se le acercó Babushka Olga, una mujer anciana y respetada en la comunidad. Con una suave sonrisa, Babushka Olga expresó palabras de aliento, reconociendo la fuerza interior de Vera. Querida, veo en tus ojos el coraje de un guerrero. Te enfrentas a los desafíos con una determinación que nos inspira a todos. Nunca subestimes el impacto que tu resiliencia tiene en nuestra comunidad, dijo Babushka Olga con sabiduría y comprensión. Este cálido intercambio de palabras no fue un hecho aislado. Con el paso de los días, Vera encontró apoyo en diferentes rostros de la comunidad. Los vecinos, al darse cuenta de su dedicación a reconstruir no solo su propia vida sino también el ambiente que lo rodeaba, ofrecieron amables palabras y gestos de solidaridad. En una reunión en la plaza del pueblo, donde los residentes se reunieron para compartir historias y risas, Vera fue abordada nuevamente, esta vez por Iván, el panadero local. Con una cálida sonrisa, dijo, Vera, tus acciones hablan más que las palabras. Estamos a tu lado en cada paso de este viaje. Estas interacciones fortalecieron la conexión de Vera con la comunidad. Las palabras de aliento, combinadas con gestos tangibles de apoyo, proporcionaron un escudo emocional que ayudó a Vera a superar momentos de incertidumbre y duda. Se dio cuenta de que, además de su propia determinación, había una red de relaciones de apoyo dispuestas a apoyarla. En una tarde tranquila, durante un evento comunitario, Vera compartió sus experiencias y desafíos con un grupo de mujeres del pueblo. Cada historia contada resonó en la comunidad, uniendo corazones en compasión y empatía. Vera ya no era una extraña, se había convertido en una parte vital del tejido social. Poco a poco, la comunidad se convirtió no solo en testigo, sino también en participante activa del camino de Vera. Esta conexión creciente fortaleció los vínculos entre los residentes, creando una atmósfera de apoyo mutuo que iba más allá de la mera convivencia. En la apacible tarde, Vera, al regresar a casa, sintió una profunda gratitud por estas conexiones inesperadas. La luz dorada del atardecer reflejaba no solo los campos circundantes, sino también los corazones de aquellos que se habían convertido en sus amigos y aliados. La comunidad, al abrazar a Vera en su seno, no solo ofreció apoyo material sino que también elevó su espíritu. Cada palabra amable, cada gesto amistoso era prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, la fuerza de la comunidad podía iluminar los caminos oscuros de la vida. Vera se lanzó de lleno a un viaje de autodescubrimiento, decidida a explorar facetas desconocidas de su personalidad. La comunidad del pueblo, que se había convertido en su fuente de apoyo, la animó a seguir sus instintos y abrazar nuevas pasiones. Era como si cada persona a su alrededor fuera un capítulo abierto, esperando ser descubierto. Un día, mientras paseaba por los verdes campos que rodeaban el pueblo, Vera se encontró con un grupo de mujeres dedicadas a actividades artísticas. Intrigada, se acercó y pronto se encontró inmersa en un mundo de colores, pinceles y expresión. El arte, que antes era solo un rasgo lejano de su vida, se convirtió en un lienzo en blanco para sus emociones. Vera, querida, tienes un don increíble para la pintura. Deja volar tu imaginación, la animó Yulka, su íntima amiga, que había sido un ancla en tiempos difíciles. La paleta de colores se convirtió en el patio de recreo de Vera, donde vertió sentimientos, sueños y recuerdos. Con cada pincelada, se reconectaba consigo misma, desenredando capas de su propia historia que habían permanecido latentes durante tanto tiempo. Este viaje artístico proporcionó a Vera un medio para expresar las complejidades de su experiencia. Sus pinturas se convirtieron en una narrativa visual de su viaje, donde las sombras del pasado se encontraron con la luz del presente. Cada obra fue una conversación silenciosa pero poderosa con su propia alma. Además de pintar, Vera también redescubrió su pasión por la jardinería. La casa de su abuela, ahora su refugio, se ha convertido en un oasis verde. Dedicó horas a cuidar las flores que florecían, metáfora de la renovación que se producía en su interior. Las manos que alguna vez cargaron el peso de lo desconocido ahora plantaron semillas de esperanza y renacimiento. Al anochecer, Vera, con las manos callosas por la tierra y el corazón lleno,
se sentó frente a sus creaciones, contemplando la metamorfosis acaecida. Ya no era solo la mujer que enfrentaba desafíos, era una artista, una jardinera del alma. En el centro de este viaje de autodescubrimiento, Vera también encontró apoyo en la comunidad que la rodeaba. Los residentes, que alguna vez la conocieron como la mujer que enfrentó la adversidad, ahora fueron testigos de su transformación en una mujer fuerte y resiliente, abrazando su verdadera esencia. El amor de Vera por sus hijos era como un faro en la oscuridad, una fuerza inquebrantable que la impulsaba hacia adelante incluso en los momentos más difíciles. Cada una de sus sonrisas era una brújula que la guiaba, y cada lágrima derramada era un llamado al alma de su madre. En la pequeña casa del pueblo, Vera se dedicó incansablemente al bienestar de sus hijos. El aroma de la comida casera llenó la habitación mientras ella preparaba comidas nutritivas, asegurando que las risas de los niños resonaran por los pasillos. Las paredes de la casa, antaño testigos de la tristeza, se convirtieron en espectadores de momentos de alegría y calidez familiar. Vera, eres increíble. Mira todo lo que hemos construido juntos, dijo su hijo mayor, abrazándola cariñosamente. El viaje de Vera para reconstruir su vida no se trataba solo de ella, se trataba de crear un santuario donde sus hijos pudieran prosperar. Las noches estaban llenas de cuentos antes de dormir, donde tejía mundos de fantasía para alejarlos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, las cicatrices del pasado seguían presentes. En momentos de silencio, Vera miró al horizonte, pensando en los desafíos que aún enfrentarían sus hijos. La incertidumbre flotaba en el aire, pero ella se aferró a la certeza de que el amor que les tenía sería la brújula que los guiaría a través de cualquier tormenta. Un día, mientras caminaban por el pueblo con sus hijos tomados de la mano, Vera se dio cuenta de que la comunidad desempeñaba un papel vital en sus vidas. Cada vecino, cada amigo, le ofreció apoyo y cariño, fortaleciendo los cimientos que ella intentaba construir para sus hijos. Sin embargo, Vera nunca dejó de preguntarse por el futuro. La vida del pueblo era acogedora, pero ella anhelaba más. En su corazón seguía latiendo el deseo de ofrecer mejores oportunidades a sus hijos, de proporcionarles un futuro más amplio. Aún así, mantuvo su dolor oculto. Las noches silenciosas fueron testigos de sus lágrimas solitarias, lágrimas que expresaban no solo tristeza por el pasado, sino también la determinación de crear un futuro mejor.